Hola, hola, Hola. hola. Lilian, ¿los demás me escuchan? Sí, 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 te Se ve escuchamos. Bueno, se ve que debe ser un no tiene problema buena conexión. de Lilian. Bueno, ahora, vamos a empezar a ver si Lilian se puede volver a Si conectar. querés, Ani, Sí, si querés sigo yo presentándome mejor, digamos, sí, y después cuando Lili se descongela, continúa con lo que iba está bien. diciendo, ¿te Espero que parece? nos salga porque estamos llenos de participantes y no sé si va a volver Buen a poder ingresar. Buen día, perdona Analia que interrumpa. Hay un Sí, montón de gente que no puede entrar porque dice que llegó al 100 de capacidad el Zoom. sí. Muchísimos efectivos. ¿Cómo? ¿Cómo? Soy Roberto Migliardo, el inspector de educación física. Soy Walter pero hay un montón de directivos que están mandando mensajes que no pueden ingresar a la igual tope de 100. Marcela había organizado que entre un solo equipo, una sola parte del equipo para que dé el número. De acuerdo a lo que ella había calculado, daría el número. Quizás hay equipos que hay más de un directivo y es el que tendría que salir. Así le da lugar a otros equipos. Te lo comenté porque se está dando eso. Dale, Hola, gracias. ¿me escuchan ahora? Sí, ¿Me escuchan? Lilian. Bueno, no, que quería decir que a pesar de estos últimos años tan difíciles, es una deuda estructural, no solamente de la provincia, sino del país, los ámbitos de participación. Por eso se define fomentar, militar, trabajar y construir con otros gremios la ley de participación, que es la 14.226. Así que el saludo a todo el comité mixto de Esteban Echeverría, porque fue uno de los pioneros y también fueron los que más han resistido. Y con los avatares que muchas veces hay, no solamente en el país, en la provincia, sino en los distritos, supo seguir trabajando y construyendo. No sé si alguien quiere presentar el PowerPoint, Analía. Sí, sí, ahí empiezo. Bueno, contarles, no sé si ¿me escuchan compañeros, compañeras? Sí, sí, te escuchamos bien. Este es el logo del Comité Mixto Distrital de Esteban Echeverría, que hace poco empezamos a tener. ¿Sí? A ustedes seguramente le va a llegar por mail muchas cosas que tienen que ver con Esteban Echeverría. Y contarles a ustedes lo que vamos a hablar, ¿sí? De en dónde estamos enmarcados, ¿sí? Porque ustedes vienen escuchando esto que tiene que ver con Comisacep, esto que tienen que ver, espérenme un segundo que me están llamando, se deben haber olvidado que estoy en reunión. Esto que tiene que ver con Comisacep, la jurisdiccional, son esos nombres que ustedes escuchan capaz que en lo cotidiano, pero bueno, acá vamos a enmarcar desde dónde salen. Contarles que hay una ley, que es la 14.226, que la nombró recién Lilian, que habla de la participación de los trabajadores. Estos ámbitos de participación tienen dos niveles, uno provincial y otro distrital. En los niveles provinciales está la Comisacep, y está la Comisión Jurisdiccional Mixta de Educación, donde hay miembros que representan a los gremios de educación, todo lo que tiene que ver con educación, y también al Estado, como lo decíamos hoy, como pueden ser, en el caso de la Jurisdiccional de Educación, son gente de la Dirección General de Cultura y Educación. A nivel distrital, tenemos los comités mixtos distritales. Como dijo Lilian, Esteban Echeverría fue uno de los primeros, que también lo dije al inicio, y también fue uno de los comités que resistió, ¿no? Porque en la época no lejana del neoliberalismo, del gobierno de Macri, muchos comités mixtos distritales, a pesar de estar enmarcados en una ley, como les estoy diciendo, no sesionaban. Eso no pasó con el comité mixto de Esteban Echeverría, que sesionó siempre, gracias al compromiso de los actores, ¿no? Que estábamos en el distrito. Y contarles que a partir de la desgracia, a partir de la desidia en ese momento de la gobernadora Vidal y de la muerte de nuestros compañeros Sandra y Rubén, muchos comités mixtos en el 2019 empezaron a conformarse nuevamente y a sesionar. Y hoy, en este contexto de pandemia, contarles a ustedes que es totalmente imprescindible que toda la provincia de Buenos Aires tiene que tener en cada uno de sus distritos este comité mixto
distrital para poder pensar en políticas preventivas para todos los trabajadores de la educación. Contarles que en esta ley también aparece la imagen, aparece la figura de un delegado de prevención que tiene que estar en las escuelas para estar pensando y controlando y supervisando lo que tiene que ver con estas políticas preventivas en cada una de las escuelas. Hoy todavía no está enmarcado desde qué lugar y quién ocupa ese espacio, pero desde el Comité Mixto Distrital de Esteban Echeverría, nosotros sacamos una recomendación, donde igual ahora va a hablar bien de esto Marisa, pero en esta recomendación hicimos una guía que va a ser después obviamente difundida entre ustedes, los equipos directivos, para que la tengan en cuenta, basada en la resolución 1-2020, en lo que tiene que ver con la mirada de esa persona que tendría que ser ese delegado de prevención, que tiene que estar en todas las escuelas, en el armado, en este caso, del módulo alimentario. Hoy los comités mixtos toman un papel preponderante, un papel muy importante, debido al contexto de pandemia en que nos encontramos, así que bueno, esperemos que esta capacitación les sirva, que las puedan llevar a cabo en cada una de las escuelas. Queremos contextualizar lo que está pasando y de esto se trata esto. Ahora sí, Mari, te paso la palabra. Bueno, ¿cómo les va? Buenos días a todas, a todos. Bueno, primero presentarme. No soy médica, discúlpenme, pero no soy médica. Soy como ustedes, vicedirectora de un jardín de infantes, con una particularidad que después de 33 años de antigüedad ya me jubilé. Así que, pero bueno, muchos años en el sistema educativo, como directora también, y como desde el sindicato fundamentalmente, ¿no? Yo formo, como decía bien Analía, represento a la CTA de los trabajadores en Comisacep, soy miembro titular como SUTEBA en la jurisdiccional de la Dirección General de Escuela. También formo parte de mi comité, que es el comité de Lanús, donde es mi distrito de residencia, así que somos vecinos de ahí de Zona Sur. Y soy también paritaria provincial de SUTEBA, también hace muchos años. Así que, y con muchos años trabajando en todo lo que tiene que ver con las condiciones y medio ambiente de trabajo, y con lo que tiene que ver en relación a la participación de los trabajadores en mejorar, en pensar, en planificar nuestras condiciones de trabajo, siempre en un marco de cómo es el comité, que es una mesa de trabajo, es una mesa de consenso, es una mesa para pensar propuestas preventivas, y para tratar de en algún momento, poder salir de correr tras las urgencias y las emergencias y poder planificar un edificio escolar, tener en cuenta una infraestructura escolar en proyección y no en resistencia a que no nos pase nada o que haya algún problema de salud y demás. Como ustedes saben, digamos, el marco en el cual se desarrollan los comités mixtos distritales está enmarcado en el Reglamento de Instituciones Educativas, desde lo que es el artículo 110 al 116, que es el Plan de Prevención de Riesgo, que ese Plan de Prevención de Riesgo forma parte de nuestro proyecto educativo institucional, que hay que prestar mucha atención al artículo 115, que establece los 16 puntos para la conformación del plan de prevención de riesgo, que muchas veces muchos creemos o creen que tiene que ver solamente con el mapa de riesgo y el plan de evacuación, y esos 16 puntos es el plan de prevención de riesgo que nosotros en consenso, en articulación con la comunidad educativa, tenemos que de a poco poder elaborar, y una de las misiones y de las funciones del comité es orientar, es ayudar, es darle herramientas a los equipos directivos, a los docentes en general, para esta construcción del plan de prevención de riesgo en esa integralidad. Hoy, atravesados por la pandemia, todo nuestro trabajo preventivo, tanto en Comisacep como en la jurisdiccional, tiene que ver y está focalizado en el COVID, por supuesto, como está focalizado prácticamente todo en nuestra vida cotidiana, ¿no? Contarles que ustedes recibieron la semana pasada
la recomendación 1 de este año de la Comisión Jurisdiccional Mixta, que tiene como base la recomendación 1 de Comisacep, y que también dentro de ella está el protocolo de intervención para los casos de COVID en los ámbitos de trabajo, ¿no? Que había salido el 30 de mayo. Nosotros vamos a profundizar con Lili en estas 2 recomendaciones, sin antes dejar de tener en cuenta, si bien estas recomendaciones están pensadas para el ámbito del trabajo, también nosotros las tenemos que pensar para nuestra vida cotidiana. El COVID ya es de contagio comunitario, o sea, de circulación comunitaria. Por lo tanto, nosotros vamos a tener en cuenta medidas preventivas y medidas de precaución, digamos, no solamente para el ámbito de trabajo, sino también para nuestra vida cotidiana. Recién Analía, cuando presentaba la ley, hablaba de que en la ley además figura el delegado de prevención. En la ley está escrita esta figura del delegado de prevención, cuenta cuáles van a ser sus funciones y demás. Todavía no está reglamentada la elección y la decisión de cómo será nombrado, elegido este delegado de prevención, pero sí nos pareció a nosotros muy oportuno recuperar la función del delegado de prevención, fundamentalmente en esta etapa. El delegado de prevención tiene una mirada específica en lo preventivo, tiene una mirada específica en la salud y seguridad en el trabajo, y nos parecía interesante, y de hecho la hemos puesto en práctica en varios distritos. Después Lili va a profundizar en algunos de los resultados que hemos tenido, para que lleve adelante estas medidas preventivas que están enmarcadas en las recomendaciones. Y también elaboramos, desde otros comités también, esta guía de aplicación, ¿no? Esta guía de aplicación que sería la mirada que tendría que tener este delegado de prevención en el momento de la entrega de los módulos de alimentos y de continuidad pedagógica en las escuelas, que ahora estamos tratando de que sea más espaciada. Yo no sé, Analía, cómo se está entregando en Echeverría, si se está entregando en forma mensual o quincenal. Acá ahora se hizo una entrega mensual, esta vez se hizo una entrega mensual por el tema del receso. Nosotros igual estamos pidiendo que sea una vez por mes, que sea más espaciada, lo mismo, en todos los espacios de participación. Bien. Sí, igualmente esta semana y la próxima semana, Consejo Escolar no pudo organizar con los proveedores una entrega mensual con todas las escuelas. La realidad es esa, que solamente tienen la entrega mensual en este mes algunas escuelas, no todas. Claro, están en ese proceso. Estamos, exactamente, la verdad que se está haciendo difícil conseguir algunos proveedores los artículos, entonces, bueno, eso dificulta que se pueda organizar un dispositivo mensual para cada servicio. Totalmente. Pero ahora es mixta, digamos, la entrega. En algunas escuelas, una vez cada 15 días, en otras escuelas, en forma mensual. Bárbaro, bárbaro, porque la idea es esa, que paulatinamente se pueda ir, digamos, haciéndola una vez por mes, más que nada por el tema fundamental que tiene que ver con evitar la circulación. Y por supuesto, ustedes en Echeverría tienen un distrito muy grande, así que me imagino que debe ser muy difícil poder coordinar eso, pero se está tendiendo a eso, ¿no? Y en el protocolo, en esta guía de aplicación que decíamos, y esta mirada, si en lo posible pudiéramos definir y elegir, consensuar, mejor dicho, dentro de lo que es el ámbito de la escuela, en ese día del módulo de alimento, un trabajador, una trabajadora que pueda tener esta mirada, ¿no? Que pueda tener la mirada del cuidado y de recordarnos, porque yo participo a veces también en la entrega de módulos de alimentos de mi distrito, y bueno, uno entra en la vorágine de bajar la mercadería, de armar los bolsos, de saber que uno tiene a los papás quizás esperando mucho tiempo
en la puerta de la escuela, quiere hacer rápido, quiere hacer bien, y cuando se da cuenta, se mira al costado y tiene un compañero muy cerca. Entonces la distancia física, queremos decir nosotros, en vez de distancia social, no se respetó, o sin querer nos estamos con los guantes porque estamos armando los bolsones y nos tocamos la cara, o nos olvidamos de ir a lavar las manos. Entonces, para nosotros poder consensuar dentro de la escuela alguien que tenga esta mirada y que nos diga, mirá, el tapaboca nariz te lo tenés que poner de tal manera, fíjate que lo tenés corrido, tengan cuidado con la distancia, respetemos los 2 metros. Bueno, chicos, en este momento nos tenemos que ir todos a lavar las manos, digamos. Hay medidas que son preventivas y que, vuelvo a repetir, como el virus ya es de circulación comunitaria, nosotros las tenemos que internalizar no solamente para el ámbito del trabajo, sino que la tenemos que internalizar para nuestra vida cotidiana, porque nos vamos a poder contagiar si no las respetamos, en la escuela, como yendo a un supermercado o yendo al banco. Por lo tanto, las medidas preventivas que nosotros tenemos que respetar y que tenemos que acordarnos de que se cumplan, tienen que ver con la distancia social, la distancia física, mejor dicho, que es la de 2 metros, el uso del tapaboca nariz, y el otro que tiene que ver con el lavado de manos. El lavado de manos es imprescindible en todo momento, cada media hora, cada hora. Esas 3 medidas son medidas preventivas, que las tengo que fortalecer. De hecho, uno puede pensar, se me bloqueó. ¿Me escuchan? Uno puede pensar en las otras medidas. ¿Por qué hacemos esta diferenciación? Porque son medidas importantes para tener en cuenta, pero son medidas de precaución, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el tema del uso de los guantes. Nosotros sabemos que los guantes los tenemos que usar solamente para el armado de los bolsones. Una vez que termino el armado de bolsón, me saco el guante y lo tiro. Y lo que hago es irme a lavar las manos, ¿sí? Y la limpieza de las mesadas, el tema de la ventilación cruzada, el tema de, por ejemplo, el no compartir las lapiceras. Si querés avanzar, Ani, porque vamos a ir siendo un peloteo entre las medidas preventivas. Porque las conocemos. Lo que tenemos que hacer nosotros es recordarlas, ¿verdad? Es recordarlas. Sabemos que no debemos compartir el mate, que no debemos compartir las toallas, que no debemos compartir el celular. Mirá la foto de mi nieto, digamos. A veces hacemos estas cosas inconscientes. Esas son todas medidas de precaución que nosotros tenemos que tener y que a veces necesitamos que alguien nos lo diga. Desde el lugar del cuidado, no desde el lugar del control. Es desde el lugar del cuidado, de me cuido yo y cuido al otro. Por lo tanto, para nosotros, y ahora después Lili va a profundizar cómo haber acentuado los protocolos, las recomendaciones, nos ha dado en este tiempo muy buenos resultados en relación a los contagios en los ámbitos de trabajo. No es menor, y como yo soy del nivel inicial, en el nivel inicial decimos que nada es obvio, por lo tanto nada es obvio, y viene bien repasar y profundizar algunas cuestiones que tienen que ver con estas medidas preventivas. Si nosotros respetamos las medidas preventivas y respetamos lo que tiene que ver con la definición de lo que es el contacto estrecho, no nos vamos a contagiar de COVID. No nos vamos a contagiar, todavía no hay vacuna. La vacuna que nosotros tenemos son estas, es respetar estas medidas. Y principalmente, vuelvo a repetir, 3. Distancia física, lavado de manos y el uso de tapaboca nariz, que son los componentes de la definición del contacto estrecho. Recuerden el tema de las lapiceras, quizás
ya está descartado. Me imagino que quizás no usan el tema de que el padre, cada papá tenga que firmar la planilla, eso hay que descartarlo. Y lo mismo que a veces pasa con la entrega de la continuidad pedagógica, que se usa el formato papel. Por supuesto no lo vamos a poder reemplazar porque todavía tenemos muchos alumnos nuestros que no podemos llegar desde lo virtual, por lo tanto el formato papel es necesario en algunos de nuestros alumnos y de nuestras alumnas. Sí, quizás tener algunas cuestiones de prevención, por ahí pensar que estas tareas nosotros se las podamos dar en un folio, si es posible. Si es posible y se la damos en ese folio, a ese folio hay que pasarle un algodoncito con alcohol rebajado o con lavandina rebajada al sobre. Después poder sacar los papeles y ponerlos en la mesa al aire libre, digamos. Es un rato, no es mucho tiempo, pero digo, quizás podemos pensar en algunas cuestiones que tienen que ver con esto. Estamos tratando de evitar el mano a mano, por eso les pedimos que en lo posible los bolsones de alimentos, ustedes busquen un sector de la escuela para que la familia lo pueda agarrar directamente sin que esté el mano a mano entre el trabajador y las familias, para evitar ese contacto. También decimos que como es una sugerencia nuestra, que haya un trabajador, una trabajadora cuidándonos adentro de la escuela para poder respetar las medidas preventivas, también haya desde el municipio alguien afuera de la escuela, que también acompañe a las familias en el sentido del cumplimiento de las medidas preventivas, ¿no? Entonces, nos cuidamos adentro de la escuela, nos cuidamos afuera de la escuela, que estén preparados para fijarse si guardan la distancia física, si todos tienen tapaboca nariz, si no lo tienen, ver cómo se puede reforzar o acercarle ese elemento de protección tan necesario a las familias. Y bueno, y así poder garantizar y poder dar cumplimiento a los protocolos y a las recomendaciones que no tienen más y único objetivo que tratar de cuidarnos entre todos y de mejorar la situación una vez que esta pandemia se haya ido. Y después, cuando terminemos de trabajar sobre la recomendación y sobre el protocolo, que ahora le paso la palabra a Lili, les voy a contar en 2 líneas en qué es lo que estamos trabajando ahora en este momento con la jurisdiccional de la Dirección General de Escuela para poder ir anticipándonos en cada uno de los comités mixtos territoriales. Así que bueno, lo importante, lavado de manos constante, conservar la distancia social, distancia física y el uso del tapaboca nariz. Insistimos en estas 3 medidas preventivas. Bueno, muchas gracias y a la espera de las preguntas y de las consultas le dejo la palabra a Lili. Antes de pasarle la palabra, si me permitís, Marisa, decirle a todos los compañeros directivos que están acá presentes que esta guía que nosotros fuimos pasando, que Marisa fue diciendo así porque ya la tiene internalizada, entonces sin necesidad de leerla ni nada, va a ser, les vuelvo a decir, va a ser compartida por el Comité Mixto Distrital para que ustedes la puedan tener en la escuela y para que ustedes como equipo directivo designen a esa persona, que es la recomendación del Comité Mixto Distrital de Echeverría, para que pueda tener esta mirada. Y lo que dijo Marisa, claramente, son medidas que tienen que ver con el cuidado y el cuidarnos entre todos. Y es importante esta mirada que tiene que salir del que está armando, en este caso, el módulo alimentario, porque todos los que estuvimos acá, seguramente muchos estamos en el armado de módulos alimentarios, y en la vorágine de lo que estamos haciendo, a veces descuidamos estas situaciones, entonces tener a esa persona que solo se ocupe de estar mirando esta guía y que las cosas sucedan así nos cuidamos. Así que bueno, eso le quería decir, que esto va a ser compartido. Le paso a Lilian. Bueno, buenos días compañeros, compañeras, nuevamente, gracias. Bueno, evidentemente
esta cuestión, digamos, de soportar, porque es la palabra exacta, una pandemia a nivel mundial, es algo que estaba impensado en la vida de todos, ¿no? ¿Quién hubiera dicho a fin del año pasado, cuando recibíamos un nuevo año, con todo lo bueno y todo lo malo que siempre encapsulan los años, íbamos a encontrarnos con esta situación totalmente novedosa? Y siempre decimos esto, ¿no? Que un virus que no se ve, que no se toca, no se huele, no se sabe dónde está, muchas veces, ha dejado patas arriba a todo el mundo. Y ha demostrado, una vez más, la inequidad y la injusticia, no solamente en lo político o lo social, sino también en lo sanitario y en lo económico. Y en lo educativo, ustedes lo ven, las encuestas, diferentes encuestas, inclusive la nuestra, desde IDESBA, la de CETERA, que sale la semana pasada, y otros gremios que han hecho encuesta, han demostrado las dificultades de conectividad, no solamente de los docentes, sino también los adultos, alumnos, los niños y los jóvenes, y los esfuerzos que hacen los docentes para seguir sosteniendo, obviamente, la escuela, porque la escuela no es que se cerró, sino lo que se cerró es el edificio, la escuela sigue en pie. Volviendo a esto, digamos, en este contexto, el 20 de marzo, por decreto de necesidad de urgencia presidencial, nuestro país se ve sacudido en algo que se llama el aislamiento social preventivo obligatorio para toda la población, para todo el país. Pero para que esto ocurra, que sería el 80% de la población, también se define que existen tareas, la palabra esencial, que no es algo que nos gusta a nosotros, sino que decimos necesarias, no esenciales. La palabra esencial guarda un carácter legal que si sos esencial no podrías hacer ninguna movida de fuerza, por ejemplo, con lo cual nosotros decimos indispensables, nombra actividades indispensables, como ser, obviamente, el personal de salud, todos los trabajadores de la salud, de seguridad, y también todos aquellos que iban a sostener los comedores escolares, personal de curtiembres, de gráficos, entre otras cosas. Es decir, que hubo un grupo poblacional de trabajadores donde básicamente nosotros decimos, para que este país quede aislado, es necesario que otros trabajen. Y así comenzamos a transitar el 20 de marzo. Y llegamos hasta acá, digamos, con idas y vueltas. Pero a pesar de lo que muchos plantean, que son idas y vueltas del gobierno de turno, uno que tiene acceso a ciertos artículos internacionales, Hola, ¿me escuchan? ¿Se escucha Lilian? Sí, Ana, ¿A pero Lilian se Lilian no. Bien. Mari, ¿querés seguir vos mientras la esperamos? Sí, lo que Lili estaba diciendo, que ella ella fundamentalmente, no sé si se fue del todo ahora o yo no la veo más. Bueno, fíjate. ¿Me Ahora escuchan? Lili, ahora sí, dale. ¿Hasta dónde me escucharon? Hasta que tenés acceso a informes internacionales. Los informes internacionales marcan que hay brotes en todos lados. Este fin de semana hubo brotes en Suecia. Nombro Suecia, también hubo en Holanda. Ustedes saben que en Holanda, Luxemburgo y Bélgica, por la ley de eutanasia que tienen, es decir, la definición de cada paciente de elegir su muerte, definieron que los pacientes mayores de 70 años no accedan a la asistencia respiratoria mecánica. Digo esto porque a veces uno compra espejitos de colores y cree que los sistemas de salud son fantásticos, y en realidad este virus vino a demostrar
que los sistemas de salud no son fantásticos. En España y en Italia tuvieron grandes problemas precisamente por la gran privatización de todo el sistema sanitario. Hoy en Estados Unidos falta insumos. Estados Unidos. Y esto quiero hacer un comentario, que en nuestro país ya ha llegado 30 aviones con contenedores, con insumos médicos, ha llegado un barco con 20 contenedores y están llegando 2 barcos más a fines de julio. Es decir, que el problema nuestro en este momento no son los elementos de protección personal, ni tampoco los insumos médicos. Ayer nos enteramos que hubo un ingreso a planta permanente de 2.000 agentes de salud al Ministerio de Salud, y eso es algo muy importante. Es decir, que nos están marcando una política, más allá si estás de acuerdo o no con el partido político, lo que no podemos negar es que este gobierno que vino a los 2 meses se encontró con una pandemia, con un Ministerio de Salud de la provincia devastado, y una Secretaría de Salud de Nación. Hace un año nosotros no teníamos ministerio. Todo esto lo hemos construido. ¿Cómo? Cada uno de nosotros en nuestras casas, ustedes dando los bolsones en las escuelas, otros compañeros sosteniendo la escuela desde sus casas, los trabajadores de salud en cada lugar atendiendo a los enfermos. Entonces, todo esto marca un carácter colectivo y marca la necesidad de dar cuenta que acá hubo política de salud y la hay, con muchas dificultades, obviamente, con idas y vueltas, obviamente. No me caía en la menor duda, por ejemplo, una provincia como Jujuy, con un gobernador opositor, ya es la segunda vez que cambia de fase. ¿Por qué? Porque es un virus mutante. Este virus vino para quedarse. No tenemos vacuna, como decía antes. Cuando fue lo de la gripe A, se pudo conseguir la vacuna, pero aparte de avanzar sobre la vacuna, se vio que los anticuerpos de otras vacunas, de la antigripal, servían para la gripe A. Hoy los anticuerpos de la vacuna antigripal no sirven para el coronavirus, sirven para no enfermarnos de otra cosa. No tenemos tratamiento, y acá quiero decir algo con respecto a Bolsonaro. Yo no sé si tiene o no tiene coronavirus. Lo que sí sé es que el laboratorio de hidroxicloroquina fue el mayor aportante en la campaña para que él llegara a presidente. Y esto lo digo porque no compremos espejitos de colores. No hay evidencia suficiente que la hidroxicloroquina sea un tratamiento efectivo para el coronavirus. Y digo esto porque ayer vi un video donde él dice que está bárbaro, que tuvo un poco de fiebre, pero que es una gripe, tomando con un vaso de agua la hidroxicloroquina. No sé si ustedes los habrán visto, pero llama mucho la atención que no hay ningún paper internacional, como digo yo, ningún escrito, ningún trabajo de investigación que diga que realmente tiene efectividad para el coronavirus. Entonces, evidentemente, lo que nosotros estamos diciendo y también estamos trabajando es que necesitamos, sí o sí, poner blanco sobre negro. Y esto la comunidad educativa lo debe saber. ¿Qué es lo que debe saber? Que no hay nada más ni nada menos que el lavado de manos, la distancia social, el cubre nariz-boca y la ventilación. Y esto de la ventilación es muy importante. Lo último que se sabe es que en ambientes cerrados el coronavirus puede quedar en el aire. Así que es muy importante que abramos las aulas, es muy importante que en los lugares donde estemos repartiendo los alimentos sea un lugar abierto, ¿no es cierto? Y es muy importante también en nuestras casas, apenas nos levantamos, abrir las ventanas, que circule un rato el aire. Eso es lo único que tenemos. ¿Qué significa tener COVID hoy? Tener COVID hoy significa que a través del famoso hisopado, que es como un hisopo del que te limpias la oreja, es un hisopo mucho más grande, donde se pone en la nariz e inmediatamente eso es puesto en un frasco y es llevado al laboratorio. Ese laboratorio lo analiza y lo que va a buscar
gráficamente, no están así, pero para más o menos conocer, son los pinchecitos del famoso coronavirus. ¿Por qué le dicen corona? Porque en su parte externa tiene como la imagen que tenemos todos de, como si fueran pedacitos, ¿no? Como prolongaciones. Bueno, esas prolongaciones se ven al microscopio y ahí decimos, esta persona tiene coronavirus. ¿Podemos decir cuántos días? Lo que sí podemos decir es que 48 horas antes del primer síntoma, esa persona ya podía contagiar. Y esto es algo que debemos tomar. Si yo me entero que hay un compañero con coronavirus hoy, pero estuvo conmigo la semana pasada en la escuela, él tendrá que decir desde cuándo tuvo el primer síntoma y 48 horas antes, a partir de esas 48 horas antes, es el día que empieza a contagiar. Lo digo porque muchas veces en las escuelas nos enteramos que hay un compañero que estaba con coronavirus y no lo sabía. Puede pasar. En general, es más contagiante cuanto más síntomas. ¿Cuáles son los síntomas que contagian? Especialmente la tos, Pero es muy común. Yo ayer estuve en una reunión con compañeros de 2 talleres gráficos y 2 de ellos habían tenido falta de olfato, que es como cuando estamos muy resfriados que no sentimos y tampoco tenemos gusto. Así que estos son los síntomas. Existen asintomáticos que pueden contagiar, es cierto, pero tienen mucho menos poder de contagio. Por eso no nos podemos fiar del sintomático o asintomático. Lo que sabemos es que cualquier compañero, todo compañero, que conviva con un enfermo de COVID o tenga algún síntoma, no puede ir a la escuela. Esto es así, no hay vuelta de hoja. Esto es así. Con lo cual, yo lo que les propongo es que quede muy claro que si un compañero tiene fiebre, ni hablar, pero si un compañero tiene tos, o un compañero estuvo en contacto con una persona que haya tenido COVID. ¿Contacto qué significa? Contacto estrecho. Contacto estrecho es que has estado más de 15 minutos a menos de 1,5 metros de distancia, sin cubre boca, nariz. Más de 15 minutos, menos de 1,5 metros de distancia, sin cubreboca, nariz. Y esto es contacto estrecho. Por lo tanto, un conviviente es contacto estrecho. Por lo tanto, un maestro que ha estado al lado de otro compañero, banco de por medio, sin 1,5 metros de distancia, sin cubreboca, nariz, y toda una mañana, obviamente es caso estrecho. ¿Qué se hace con el caso estrecho? La persona que ha tenido contacto estrecho tiene que estar en aislamiento 15 días, esperando algún síntoma. Si no tiene ningún síntoma, a los 15 días puede volver a sus tareas habituales. Entonces, por más que la persona confirmada ya esté de alta, la persona caso estrecho tiene que tener 15 días de aislamiento. ¿A qué se lo llama caso sospechoso? Hoy en día, como el virus está circulando, el caso sospechoso es toda persona que tenga un síntoma. ¿Qué síntoma va a tener? Vuelvo a repetir, tos, dolor de garganta, con o sin fiebre, ¿sí? Falta de gusto, falta de olfato, ¿sí? Como un síndrome gripal fuerte. Todo eso son síntomas que requieren una mirada especial. ¿Qué hay que hacer cuando se tiene estos síntomas? Quedarnos en casa, llamar al IOMA para que, o al 147, porque esa persona debe ser hisopada. ¿Cuál es el problema hoy de los hisopados? Que hay tantas personas con síntomas, pero también tiene que ver el frío. No solamente en la vida está pasando el coronavirus. Hay personas que tienen diabetes, que son cardiópatas, que son asmáticos, tienen EPOC, en fin. Van a tener un montón de síntomas. No todo es coronavirus. Por eso es muy importante que solamente se hisope a los sospechosos de coronavirus. Obviamente que en esta sospecha ingresan todas las enfermedades infecciosas respiratorias. Vos podés tener los síntomas de una bronquitis, podés tener una bronquitis, una neumonía o ser un COVID.
Eso solamente lo sabe revisándote un médico, sacándote una placa y haciendo un hisopado. Hay una gran tardanza de los resultados de los hisopados. Tardanza quizás de una semana, porque hay muchos hisopados. Por un lado, por suerte, porque en la medida que se hisope a la gente, vamos a tener más diagnóstico y eso va a ser una barrera de contención, porque este virus es altamente contagioso. El problema de este virus es su alta contagiosidad, contagia rápidamente. Por eso, lo que dicen los expertos, especialmente el doctor Pedro Kahn, que es el presidente de la Fundación Huésped, es el tipo que se ha puesto al hombro todo el HIV en nuestro país y en América, es impresionante lo que sabe, y muchos periodistas lo maltratan, precisamente porque sabe mucho y sabe qué responder. Este Pedro Kahn lo que dice es, el virus no te toca el timbre, no entra a tu casa. Vos salís y buscás al virus. Por eso es muy importante el aislamiento. Se sabe que mucha gente en este momento está haciendo asados, cumpleaños, se van a escondidas, caminan 6, 7, 10 cuadras y se encuentran a hacer un cumpleaños. Esto está pasando en muchos lados. Lamentablemente, eso después se paga con los casos. Y en la medida que siga habiendo casos, el sistema sanitario declina. ¿Por qué? Se sabe que hay un 10% de los contagiados van a necesitar internación. Es decir, que cuanto más contagiados hay, más internados hay. Y de los internados hay un porcentaje, especialmente los mayores de 70 años, o aquellos que tengan alguna enfermedad preexistente al coronavirus, requerirán internación en la unidad de terapia intensiva y muchos con respirador. Con lo cual, cuanto más contagiados hay, más peligro hay que el sistema sanitario claudique, porque no va a haber camas para todas las personas que necesiten terapia intensiva. Pero esto ocurre en el país, ocurre en la provincia, no, ocurre en el mundo. En Bolivia, en Perú, yo hablo con neumonólogos de varios países, la gente se muere en la cola de los hospitales. La gente se muere antes de ser asistida porque no se da abasto, porque el personal de salud también tiene un agotamiento físico, también tiene una fatiga. Con lo cual, esto es así. El lema es, me cuido, te cuidás, me cuidás. Este virus es colectivo, no es sálvese quien pueda, ¿eh? Acá no se salva nadie. Yo cuando escucho muchas definiciones de periodistas y de personas, inclusive de médicos, que dicen, pero si este virus circula en un barrio, bueno, que ese barrio se quede cerrado, como los geriátricos, como los hospitales psiquiátricos, como los enfermos, los pobres, que queden todos sitiados y nosotros podemos hacer nuestra vida felizmente. A mí me gustaría recordarle a esa persona que este virus vino por Ezeiza. El primer caso del virus era de un viajero de Estados Unidos. ¿Tuvo la culpa él? No, pero lo que no podemos perder de vista, que fue un virus que vino de la mano de gente que viajó. Cuando comenzó esta pandemia en nuestro país, el 90% eran contactos de gente que había viajado. Después, ahora no, evidentemente, porque están todas las fronteras cerradas. Entonces, hoy en Italia se cerraron de nuevo las fronteras hasta fin de mes. Digo esto porque no es un problema de Argentina, ni de Fernández, ni de Ginés, ni de Kicillof, ni de Goyán. Es un problema en el mundo. Suecia hoy está cerrando y bloqueando escuelas y pueblos. ¿Por qué? Porque hay rebrote. ¿Por qué se da ese rebrote? Porque no se ha podido erradicar el virus. Esto quiere decir que básicamente Lilian, si nos escuchás, se cortó. Hola. Hola, ¿se escucha?
También al ministro de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Se congeló? ¿Me escuchan? Ahora sí, Lilian, recién se había cortado. Sí, tengo un problema de telecentro, no van a venir a resolverlo. Yo vivo en Almagro y me imagino que hay mucha gente utilizando y cada tanto se corta. Bueno, yo lo que decía, que hay que escuchar lo que dicen las autoridades sanitarias de la provincia, de la nación. Yo hoy lo escuchaba al ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, al doctor Quirós, que es muy correcto, pero evidentemente debe estar medio apretado porque los porteños quieren salir a correr. Gente que jamás ha corrido una laucha ahora quiere correr todos los días. Digo porque tengo gente conocida que en su vida ha hecho ninguna gimnasia y ahora están desesperados por correr. Una cosa es estar desesperado por salir y otra cosa por correr. Entonces, el correr da una imagen de flexibilidad del virus y no podemos estar ni bajar la guardia. ¿Qué quiere decir esto de qué hacer? Bueno, en primer lugar, como repetimos, el aislamiento social obligatorio, excepto los que tengan tareas, una vez por mes, cada 15 días, 2 veces por semana, pero si no, quedarnos en casa y tratar que nadie venga a casa, porque la persona que viene, no sabemos si es asintomática, está en un periodo de contagio, pero sin síntomas. Hay un pueblo en Neuquén, Loncohué, que una persona cruzó a Chile a buscar unos materiales porque era gasista, volvió y empezó a arreglar el gas, porque empezó el frío en ese pueblo, de un montón de casas. Todas esas casas terminaron con 100 casos de COVID y un pueblo que quedó absolutamente aislado. No hay vuelta atrás, es un virus que se contagia de persona a persona por vía respiratoria. Y en la parte de las superficies, si toco esa tos, no voy a tocar el moco, pero toco esas gotas de saliva que están arriba de una superficie, me la llevo a la boca, a la nariz o a los ojos, o la tengo un rato en las manos, si no me lavo las manos, obviamente voy a contagiar y me voy a autocontagiar. Por eso lo que decía Marisa es fundamental. El lavado de manos, una vez por hora nos tenemos que lavar las manos. Y en la escuela usar alcohol en gel. ¿Cómo entrego yo el material didáctico? Que es una pregunta que también preocupa. Hay que poner 3 bancos, hay que hacer una distancia de 1,5 metros más. Que las personas pongan en una bolsa o en un folio los materiales, todas las personas tienen que tener barbijo. Si yo tengo 1,5 metros, por más que la persona que venga a buscar el material didáctico tenga COVID, no me va a contagiar. Ella con barbijo, yo con barbijo, y 1,5 metros de distancia no me contagio. Agarro esa bolsa, la limpio con alcohol en gel, desecho ese algodón o ese trapo con lavandina, lo vuelvo a lavar y sumergir en lavandina, y después saco el papel, lo desparramo arriba de la mesa, apenas que esté un rato al aire, ya está. Es decir, no hay peligro de contagio. Lo que pasa es que tenemos que cambiar hábitos, y el hábito es toser sin taparnos la boca, estornudar sin desechar un pañuelo. No sirven las toallitas descartables. Lo único es el agua, el jabón y el gel, con 40 segundos de refregarnos bien las manos. Si nosotros tenemos esas precauciones, por más que estemos en un barrio donde haya un brote de COVID, con esas precauciones no nos vamos a contagiar. En la entrega de alimentos no es necesario ni firma, ni papel, ni lapicera. Nosotros tenemos que tener un listado. Conocemos a las familias que van a venir a buscar el bolso. Dejamos el bolso en un aula aparte, que entre ese familiar y se lleve. Supongamos que ese familiar tenga COVID, o en la casa haya COVID, no quiere decir que él tenga COVID. No hay portador sano, solamente si se contagia, ahí contagia. Entonces, el portador sano acá es cuando tenga síntomas, cuando tenga la infección y no tenga síntomas, pero esos son unos pocos días. Supongamos que haya un caso así. Si yo estoy lejos de esa persona, no me contagio. ¿Por qué? Porque la velocidad y la distancia que tengo yo de la saliva al hablar es de 1 metro.
y tengo que estar en un ambiente absolutamente ventilado. Si yo ventilo cada tanto el aula, si estoy con una distancia, como dicen las autoridades sanitarias, de más de 1,5 metros, si me lavo las manos, si tengo el cubre nariz-boca, no voy a tener problema. Acá me pone una compañera que no tengo idea de cuánto tiempo se entregan los bolsones. Yo eso se lo voy a dejar a Marisa, y sí, compañera, tengo idea. Tengo mucha idea de cómo ustedes están trabajando dentro de las escuelas. Yo soy una compañera, no vivo en un termo, soy una compañera militante de la salud, y tengo absolutamente idea que esto lo están sosteniendo ustedes. Así que después se lo damos, cuando Marisa retome el tema, ella va a explicar, porque ella también reparte alimentos en las escuelas. Así que sí, compañera, quédate tranquila, que hay mucho tiempo, es cierto, es mucho tiempo el que se está, pero teniendo el distanciamiento, el lavado de manos, no importa el tiempo, lo importante es eso. Así que después se lo dejo a Marisa. Así que lo que yo quiero decirles es que hay protocolos de trabajo para no contagiarnos. Si no, no estarían en este momento, después de 4 meses de atención, a los trabajadores de la salud seguir atendiendo. No tendríamos trabajadores de la salud atendiendo. Y algo que quiero decir, desde que se instaura este tratamiento, este protocolo, desde que los gremios jurisdiccional de educación han trabajado en este protocolo, bueno, me están pegando, Analía, por los mensajes. La verdad, compañeros. A ver, no, yo no puedo leer, perdón, Lilian, no puedo leer el chat, pero a ver si me deja. Si a las compañeras que están, compañeros de... Estamos hablando juntas. Termino con esto y le doy la palabra a Marisa, que está más autorizada que yo. Me ponen empatía, yo tengo empatía, los que me conocen saben que soy una compañera militante. Termino con esto y le doy la palabra a Marisa, que seguramente va a tener, tiene más autoridad que yo. Lo único que quiero decirles es que se puede hacer las cosas con diferentes hábitos, es cierto que tenemos que cambiar. Hacer protocolos a nosotros nos permitió que no haya compañeros que se contagien entre compañeros en las escuelas. Esto también ha pasado en los hospitales provinciales públicos. Generar protocolos de actuación son tranquilizantes porque marcan hábitos de prevención y protección. En un momento nosotros tuvimos casos de COVID por contagio en las escuelas, en este momento no lo tenemos. Lo que tenemos son docentes con COVID, obviamente, como cualquier persona, como cualquier ciudadano en la provincia de Buenos Aires y en nuestro país por COVID, pero porque circula el virus en las calles, en los lugares, pero no porque las escuelas hayan tenido brotes, como hubo en otros lugares de trabajo. Hay fábricas con brotes de COVID porque no han puesto en práctica el protocolo. En las escuelas hemos tenido la posibilidad y la definición política de trabajar en eso para que esto no ocurra. Yo corto acá y te lo dejo a vos, Marisa, que seguramente vas a poder explicar mejor que yo. Pero poner en práctica un protocolo para cuidarnos y cuidar a los demás no es abandono de persona, no es dejar de tener empatía. Con respecto a los termómetros, hay COVID sin fiebre, por lo tanto, los termómetros tienen una cierta porcentaje de cobertura. Te lo dejo todo a vos. Gracias. Antes de pasarle a Marisa, gracias, Lilian. No sé si me escuchan, comentarle a las compañeras y compañeros directivos que Lilian está dando una mirada no solo desde militante del SUTEBA, docente del SUTEBA, miembro de Comisacep, fundadora de Comisacep, sino también fundadora, presidente, es decir, fue la que empezó con la gestión de lo que es el Comité Mixto a nivel provincial.
tiene empatía, es decir, sabe de lo que habla y también es doctora y está dando una mirada desde lo médico también, que era lo que nosotros queríamos como comité mixto traer acá para que ustedes lo sepan. Ahora nosotros le vamos a pasar a Marisa Romérez y vamos a puntualizar bien en lo que tiene que ver con el protocolo de intervención en la pandemia. No sé si se cortó, si me escuchan. Analia, ¿me permitís? Hubo una pregunta que me pareció sumamente interesante, yo le agradezco a Lilian, muy clara, me parece que lo de la empatía no pasó por ahí, yo hice otra lectura, pero hay una pregunta que dice, que a mí también yo comparto esta pregunta, no sé quién la hizo, dice, los asintomáticos, ¿cómo saben que tienen o tuvieron COVID? Sabemos del hisopado, pero el asintomático no va a llegar porque no tiene síntomas. ¿Cómo? Esta pregunta me parece sumamente necesaria. No sé si la contesta Lilian o Marisa. Yo la contesto. Sí, la contesto. El tema es el siguiente, a ver, el asintomático, si no tenés síntomas, no podés saber que tenés COVID. A ver, ese es el margen gris que tenemos. Entonces, por eso insistimos en el distanciamiento, en el cubreboca y en el lavado de manos. No hay otra. No hay otra. Por eso el asintomático, hoy yo soy asintomática, ¿sí? Y dentro de 2 días me están hisopando porque tengo síntomas. Porque hay 48, 72 horas antes de la instalación de los síntomas. Por eso el asintomático, no quiero decir que todos somos sospechosos, porque esto no significa generar una paranoia. Los asintomáticos no tienen síntomas, por lo cual no podés saber. Por eso es importante esto que dice. Lo digo porque surgió en una familia muy cercana. Si estamos todos bien, ¿por qué no vamos a festejar el cumpleaños? Precisamente porque estamos todos bien, debemos seguir cuidándonos. Porque ese asintomático hace que vos no te des cuenta, y en ese sin síntomas yo te esté contagiando a vos sin saberlo. No es una cuestión ¿cómo te puedo decir?, de jorobados que somos o malas personas. Yo te contagio a vos teniendo síntomas. No tengo síntomas. Entonces vamos a hacer el baby shower, el cumpleaños, nos juntamos a sacarnos una foto, a comer un asado. Ese es el problema. Clarísimo. Gracias, Lilian. Y si me permitís, Alejandra, decirle a las compañeras y a los compañeros que, porque a veces a nosotros con el miedo que vamos a armar los bolsones y esto de estar ahí con el que puede llegar a ser asintomáticos, que tiene que ver con nuestra tarea esencial, porque nosotros sí tenemos que salir, a diferencia del que se va a juntar en un asado. Entonces, cuidarnos en el momento que salimos, y esta es la idea de por qué tratar estos protocolos, y decirles que si a nosotros se nos cruza por la cabeza que capaz puedan llegar tendrían que hacer un hisopado masivo. Los hisopados masivos no existen. Para hacer un hisopado hay un protocolo. Hay un protocolo a la persona que le realizan ese hisopado. No se hace un hisopado para ver si soy asintomático. Sí, eso también tiene que quedar claro. Por eso Lilian lo dijo muy bien, no sabemos cómo detectar quién es asintomáticos o no. Ahí la importancia de cuidarnos entre todos. María, ahora... Perfecto, yo le agradezco un montón a Lilian porque esto que nos sumó, y a Marisa también, por supuesto, que nos sumaron de las lapiceras, por ejemplo, yo entrego cuadernillos, ustedes saben que soy inspectora de secundaria y llegan los cuadernillos cada 15 días, yo estaba cometiendo un error. Yo estaba entregando los cuadernillos y tengo un listado y les hago firmar con la misma lapicera. Ahora esto que ellas me aportan está clarísimo. En los bolsones lo mismo. El listado que dicen ellas, que lo dicen en el aula, eso me sumó un montón, así que lo voy a compartir con los directores de secundaria y, bueno, de todos los niveles. Gracias. Ahora sí, te vamos a hacer las preguntas del protocolo, Marisa, que están acá. Sí, déjame que profundice algunas cuestiones. Por eso insistimos mucho con Lili en las charlas estas y demás, en algunas cuestiones que a veces parecen obvias o uno naturaliza y no se da cuenta. En lo cotidiano, el tema del uso, como decías Alejandra, el tema del uso de la lapicera, uno se cuida en un montón de cuestiones y está compartiendo una lapicera con otra persona, digamos, cualquiera sea, ¿no? No necesariamente tiene por qué ser una familia, puede ser un compañero de trabajo. Digo, y el tema incluso del celular, lo digo porque también lo hacemos. Nos mostramos en el momento que nos encontramos, que hace un montón que no vemos a nuestros compañeros, nos mostramos las fotos. Es lógico. Pero bueno, mostrémosela sin que el otro me agarre el celular. ¿Se entiende?
cosas que por ahí son obvias o son muy tontas, quizás parecen, para una charla en este sentido, pero naturalizamos y no nos cuidamos. Por eso insistimos, ustedes fíjense que las 3 medidas de protección, de prevención que yo les decía, insistía, tienen que ver con la definición de contacto estrecho, Sí. que es la distancia física o social, física mejor, el tapaboca nariz y el lavado de manos. Estas 3 cosas, que son las medidas preventivas, son las que tienen que ver fundamentalmente con la definición de contacto estrecho. Por lo tanto, si yo cumplo eso, no solo en el trabajo, sino en mi vida cotidiana, no me voy a contagiar de COVID. Y muchos de nosotros no sabemos si tenemos enfermedades de riesgo. Algunos sí, pero muchos no lo sabemos porque no tenemos esa cultura de ir al médico, anticiparnos a estar enfermos. Por lo tanto, después nos damos cuenta que teníamos alguna enfermedad de riesgo a través de las consecuencias. ¿Qué pasa con el protocolo? ¿Qué cosas que tenemos que...? Por eso le hicimos preguntas al protocolo que nos parecía mucho más fácil de poder entender, de poderlo comunicar, digamos, ¿no? ¿Qué nos preocupaba a nosotros? Aparte de esto, ustedes fíjense que el protocolo sale el 30 de mayo, después de una discusión y un trabajo muy importante con la Dirección General de Escuela que dimos desde los bloques gremiales, porque la Dirección General de Escuela no entendía, no dimensionaba lo que estaba pasando en las escuelas. Nosotros a principios de mayo, los primeros días de mayo, fines de abril, ya empezábamos a tener algunas consultas de los distritos por las personas, trabajadores o familia que llegaban o con COVID o con casos sospechosos a las escuelas. Y los directores no sabíamos qué hacer o cómo hacer. Que entienda esto la dirección de la escuela nos llevó un mes. Ahora, este protocolo que sale el 30 de mayo, que ahora se incorporó a la recomendación 1 la semana pasada, ¿qué nos planteaba? ¿Qué nos preocupaba a nosotros? ¿Cómo informamos a la comunidad? 1. ¿Y cómo hacíamos el circuito? Porque nosotros sabemos que las familias están conectadas con nuestros maestros, nuestros profesores y demás. Entonces el circuito les explicábamos, tiene que ser así. La familia le avisa al maestro, al profesor, el profesor le avisa al director, el director se pone en contacto con las jefaturas distritales y las jefaturas distritales tienen que articular con el municipio para que esa familia no venga a la escuela, pero le llegue el módulo de alimento a su casa. Ese es uno de los circuitos que para nosotros era fundamental, ¿no? Que esa familia no venga a la escuela, pero sí garantizarle el módulo de alimento. Y en ese circuito estaría. Lo otro, informar a la comunidad, no solo con carteles, decíamos nosotros. A veces todo lo que uno piensa desde la experiencia del trabajo no queda plasmada en un protocolo. Pero ¿qué decimos? No solamente con los carteles en la puerta de la escuela, porque a veces, muchas veces, los carteles forman parte del paisaje y no se ven. Ahora, nosotros tenemos una herramienta fundamental que es lo pedagógico. Nosotros tenemos que llegar desde lo pedagógico a cada una de nuestras escuelas con las medidas preventivas también, como un contenido transversal. ¿Qué otra cosa nos importaba a nosotros? ¿Cómo verificábamos el estado de salud de cada uno de los trabajadores? Si la verdad, a veces no nos llega ni la lavandina, ni los guantes, le vamos a pedir a la dirección de la escuela que nos dé un termómetro para las escuelas, como cuando voy al supermercado, que me ponen el coso acá. No. Para eso está la aplicación Cuidar. Entonces, todos los trabajadores de la educación, antes de ir a la escuela, si se sienten mal, se toman la fiebre en su casa y demás, lo ponen en la aplicación Cuidar. Y vos ya ahí dejás registrado que no pudiste ir a la escuela, porque como decimos ahora, como decía bien Lili explicaba, tenemos un síntoma, por lo menos. Fiebre puede ser, muchísima tos, dolor de garganta, lo que sea. Por eso está la aplicación Cuidar, ¿sí?
Lo de cómo actuar en presencia de los síntomas y todo esto me parece que lo profundizó muy bien Lilian. Ahí sí lo que está bien, y está bien especificado en el tema del protocolo, ¿no? Si en ese momento encontramos un trabajador o un familiar que se siente mal, que dice que se siente mal y demás, bueno, ahí está explicado, tiene que haber un aula limpia para que este trabajador o este familiar pueda estar ahí, se llama a la asistencia sanitaria del distrito y se comunica al 148 para que sepan qué es lo que pasa. La asistencia atiende a esa persona, la traslada a su casa porque es leve y porque se puede aislar, o a un hospital, donde sea, y después está explicitado cómo se limpia ese aula donde estuvo ese trabajador o ese familiar. Eso está bien claro. Y lo otro, que nosotros también, que se planteaba, y se planteó un poco recién, yo les quiero contar que 3 veces se me cortó internet, así que hay cosas que me perdí, si discúlpenme si no contesto alguna pregunta que quedó, me la vuelven a hacer, por favor, que tiene que ver con algo que para nosotros fue fundamental, y que también es, en el mundo hay muy pocos países que lograron que el COVID sea reconocido como una enfermedad profesional. Aunque el decreto diga enfermedad profesional no listada. ¿Qué quiere decir eso de no listado? En la Ley de Riesgo de Trabajo, la 24.557, habla del listado de enfermedades profesionales docentes. Nosotros tenemos 3. Difonía, hepatitis A y hantavirus para los docentes que trabajan en las zonas rurales. Ese es el listado de enfermedades profesionales. ¿Qué hubiéramos querido nosotros? Y así lo planteamos. Que el COVID sea incorporado como enfermedad profesional. No lo pudimos lograr. ¿Y esto a través de quién? De nuestro compañero Hugo Yasky, que ahora es diputado nacional, y se presentó el 17 de marzo, fíjense ustedes, a un día del aislamiento, se presentó en Diputados de Nación la necesidad de que el COVID sea una enfermedad profesional listada. Sale el decreto como enfermedad profesional no listada, pero aún así, para nosotros es muy importante, y hay muy pocos países en el mundo que la tienen en este sentido también, que tiene que ver fundamentalmente con que si el trabajador se contagió en el lugar de trabajo, como por ejemplo nos pasó con una directora de Florencio Varela, la RT se haga cargo de la asistencia y la inasistencia, y la justificación de la inasistencia de esta compañera, con determinadas características que tiene la denuncia, que ojalá nosotros no la tengamos que usar, pero que cualquier cosa los compañeros del bloque gremial saben cómo se hace ese trámite ante la RT. Entonces, para nosotros es, digamos, el tema de la RT y como enfermedad profesional es fundamental que ustedes lo sepan, es fundamental que sepan aparte que a partir del protocolo, nosotros, y de estas charlas que venimos dando, y de estas figuras del tema del cuidado, y de profundizar sobre las medidas preventivas, quizás lo dijo Lilian, pero lo voy a repetir, el contagio horizontal nosotros prácticamente no lo tuvimos. Mermó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y los docentes, los trabajadores que nosotros sabemos que están contagiados de COVID, no son en el ámbito de trabajo. Son por lo social, por lo que decíamos al principio, que el COVID ya es un contagio comunitario, ¿no? Entonces, en este sentido, nos parece importante reforzar que las medidas preventivas, otra vez, y discúlpenme si los canso, pero son para nosotros, pero son también para las familias. Por eso volvemos a decir que tenemos que tratar de consensuar, de ver cómo, o en los comités de crisis, porque digo, aparte del comité mixto distrital, que es el que hoy estamos acá enmarcados en esta ley, existen en los distritos los comités de crisis
que los convocan los intendentes y donde en algunos participamos los sindicatos o las centrales, y también existe la Comisión de Salud Distrital. En esos dos ámbitos, nosotros tenemos que profundizar el cuidado de nuestras familias. Porque si bien nosotros pensamos en esta persona, en este trabajador que nos cuide adentro de la escuela, nosotros también tenemos que pensar en alguien que cuida a nuestras familias afuera de la escuela. Es decir, que entre ellos, cuando hacen, ¿saben lo que nosotros vemos a veces? Que si ustedes fueron al banco también quizás lo vieron, los últimos de la cola guardan la distancia física, respetan los 2 metros. A medida que se van acercando a la escuela, se van amuchando. Bueno, ahí nosotros necesitamos una persona que le diga, por favor, córrase un poquito para atrás, fíjese la distancia, póngase bien el tapaboca nariz. Como lo necesitamos adentro de la escuela, lo necesitamos afuera. Por esto que decimos, contagio es comunitario, es para todos, para cualquiera y en cualquier lugar. Si no respetamos las medidas preventivas y no tenemos en cuenta la definición de contacto estrecho, nos vamos a contagiar en la escuela, en el chino, en el banco, en la farmacia. Entonces, tiene que ser una medida que nosotros la tomemos como una cuestión de vida. Es eso, una cuestión de vida, ¿no? De vida, de cuidarnos nosotros y de cuidarlos a los otros. Yo ahora que hablé no estuve mirando el chat, no sé. Sí, Marisa, yo miré una pregunta interesante que decía que usted bien dijo que los docentes tenemos la aplicación Cuidar. Había una pregunta muy interesante que dice, ¿y las familias? Yo entiendo que llaman al 147, 148. Sí. La aplicación Cuidar es para todos igual, ¿eh? Claro, eso es lo que yo te iba a decir. La aplicación Cuidar no es solo para los trabajadores, ¿eh? La aplicación bueno, porque había una pregunta ahí, ¿y las familias? Decías, bueno. Claro, es para toda la población la aplicación Cuidar, ¿sí? Bueno. Y ustedes recuerden también que el sistema sanitario está totalmente conectado entre sí. O sea que uno puede llamar al 148, que es en la línea del ministerio, los que somos trabajadores y tenemos IOMA podemos llamar al 0800 de IOMA, pero las familias pueden comunicarse con la asistencia sanitaria del distrito, que está en permanente contacto y relación con el Ministerio de Salud de la provincia y con el Ministerio de Salud de la Nación. Digamos, hay un protocolo establecido en forma lineal que uno no puede inventar nada. Digamos, los protocolos que nosotros hacemos o que nosotros los adaptamos a nuestro sistema educativo es el protocolo del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Nosotros no podemos inventar ninguna medida preventiva, no podemos inventar ningún elemento de protección personal. Si ustedes piensan en algún elemento de protección personal que no esté en el protocolo, es porque no es indicación del Ministerio de Salud. Nosotros no podemos inventar, ¿se entiende la idea? Es reforzar y trasladar y hacer lo más sencillo que se pueda, lo más práctico y lo más entendible, las medidas preventivas que toma el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. A ver, Lili. Sí, yo quiero aportar algunas cuestiones, digamos. Estas, como dice Marisa, todas son normativas oficiales, digamos. Nosotros jamás vamos a escribir algo que esté por fuera de lo oficial. Primera cuestión. Segunda cuestión, acá preguntan, ¿caso sospechoso o caso estrecho tiene que estar aislado 15 días? Sí, el sospechoso aislado hasta que le descarten COVID y hacer el tratamiento de lo que tenga, ¿sí? Y el caso estrecho, 15 días para evaluar si hay aparición de síntomas. Es decir, persona que ha estado en contacto con un enfermo. Pero por otro lado, es cierto que muchas familias no tienen conectividad, esto nosotros lo sabemos. En la encuesta de CETERA y tanto en la encuesta de IDESBA de la CTA,
demuestra que prácticamente casi un 30 y pico % la gente no tiene buena conectividad. Si no tenés buena conectividad, no tenés conectividad. O sea, acá lo que se necesita es buena conectividad. Y esto se hizo a los ponchazos, porque de golpe y porrazo, un 20 de marzo, nos encontramos con esta situación, sin capacitación para los docentes, y da cuenta de lo que planteábamos antes. Este coronavirus puso a la luz de las cuestiones que están mal, porque teóricamente un municipio, y no estoy hablando de partido político, porque esto es una deuda de años, un municipio tendría que tener evaluado las familias de riesgo, evaluado las zonas donde se han cumplimentado con las vacunas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que nosotros planteamos es que esto no es que la escuela esté sola, no es que el comité mixto distrital esté solo, no es que ustedes, las personas o los compañeros y compañeras que están en este momento en una función de gestión educativa estén solos. Esto se hace articulado. Si nosotros no lo articulamos con la Secretaría de Salud del distrito, todas estas preguntas van a ser un gran esfuerzo físico del compañero que está dentro de la escuela, o del directivo. ¿Me explico? Esto tiene que tener una articulación. Por eso, lo que nosotros estamos trabajando en muchos lados es que los comités mixtos distritales tengan una conexión a través del Consejo Escolar, por ejemplo, con la Secretaría de Salud, y tener entre todos una conexión diagnóstica y también para localizar a aquellas familias más vulneradas. Entonces así es mucho más fácil de trabajar. Esto de que las familias esperan 4 o 5 horas en la puerta de la escuela, es así. La familia tiene hambre, va a las 7 de la mañana cuando el camión por ahí llegó a las 11 o a las 12. Los camiones han llegado a las 3 de la tarde. E inmediatamente todos se ponen a bajar el camión, la comida, para repartirlo. Es así, porque lamentablemente esta situación ha demostrado que solamente la organización social puede dar batalla a este virus. Pero si vos podés darle batalla, lo primero que tenés que tener, como decía mi abuela, la panza llena, porque si no, no le vas a dar batalla a nadie. Entonces, es una situación difícil, lo sabemos. Es una situación que compromete, que asusta, que paraliza, lo sabemos. Pero también sabemos que hay diferentes organizaciones sindicales y sociales que están poniendo el cuerpo organizadamente. Es con organización y con articulación. Una familia no se va a hacer el detectar en la puerta, seguramente, pero sí tiene que haber alguien que le diga, póngase el tapaboca. Si yo tengo una distancia y la persona que viene a 1,5 metros con el barbijo de tela, dice, estoy con fiebre y en mi casa ya hay 2 con coronavirus, y vos estás a 1,5 metros con tapaboca, no te vas a contagiar. Ahí inmediatamente se puede llamar o a la Secretaría de Salud, o al 147, o indicarle a esa persona que se queda en la casa, y nosotros ayudarla, si es muy vulnerada, para que vaya alguien a la casa. ¿Se entiende? Si yo tengo la distancia y el cubreboca, no hay otra cosa, porque no es una cuestión de ayudar a la gente tocándola. Yo puedo organizar una fila con distancia, como yo lo he visto en muchos lados. Por ejemplo, con cinta de color, una persona arriba de cada cinta. Y es cierto que hay momentos de zozobra, donde la gente se amontona, pero eso tiene que ser rápidamente resuelto, porque si tengo más de 15 minutos, ahí estoy en problema. Ahora, si todos tienen tapaboca, el problema va a ser menor. No sé si llegamos a poder explicar esto, porque no hay tratamiento, no hay vacuna. Lo único que nos queda es el tapaboca, la distancia social y el lavado de manos. Este es el grave problema de la pandemia. Este es el grave problema, porque interrumpe nuestros hábitos, interrumpe nuestra lógica. Esta charla la hemos tenido en San Fernando, y una maestra muy angustiada me dice, pero yo soy la seño, yo quiero ver a la mamá y al nene. Lo podés ver, porque la seño es la seño, y yo le contaba la experiencia de mi nieto, que se emocionó al ver a su seño en Zoom, lamentablemente la vio en Zoom. ¿Me explico? Eso es así. Aparte somos latinos. Cuando a mí me dicen, ¿por qué no somos como Suecia? Gracias a Dios que no somos como Suecia. No se tocan, no se besan,
¿Me explico? Nosotros somos latinos, somos besuqueros, nos gusta tocarnos, nos gusta estar junto al otro, sacarnos una foto cachete con cachete, extrañamos. Todo eso nos pasa a todos. No hace falta ser ni docente, ni curtidor, ni médico, ni enfermero, nos pasa a todos. Y esto nos juega en contra, porque va en contra de nuestro hábito. Si yo veo a mi nieto, la vez pasada tuvieron que pasaron por la puerta de casa saludándome con la mano, y yo me quería matar. Porque ¿qué es lo que uno quiere como abuela? Agarrarlo y darle 2 besos en el cuello, ¿o no? Todos queremos, pero no podemos. No podemos, no se puede hacer eso, porque ponemos en riesgo a nosotros, a nuestra familia y al que está enfrente. Entonces, es una forma contracultural, yo no me canso de decirlo, pero es un virus que nos vino a mostrar que esto se tiene que hacer con organización, colectivamente y articuladamente. Una escuela sola no puede, tiene que estar inmerso, e inclusive cuando uno discute cómo volver a la escuela es con el virus, ¿eh? No vamos a volver a la escuela que tenemos nosotros en la cabeza. Volver a la escuela es con otra escuela. Somos otros, somos diferentes. ¿O alguna vez alguien ha pasado 120 días de aislamiento, excepto las personas que han estado privadas de la libertad o en la época de la dictadura? Pero la mayoría de nosotros es la primera vez que estamos aisladas 120 días. Con lo cual, hay una situación que es difícil de sostener. Por eso hay que hacer estas reuniones, y por eso hay que hablar con los padres, constantemente. Y por eso esto hay que incluirlo en los mensajes junto al material pedagógico. Es el llamado oportuno, y si una persona viene, muchas familias vienen sin barbijo, pero también están en los barrios sin barbijo. La Villa Azul, cuando yo hablaba con los colegas que han estado trabajando con el equipo del Ministerio de Salud, la gente salía a los pasillos. ¿Pero por qué sale a los pasillos? Porque no tiene lugar en las casas. Porque hay lugares, hay hábitats que son realmente, que están 10 personas en una misma habitación. Nos puede pasar a cualquiera de nosotros, pero quizás en los barrios vulnerados, mucho más. Entonces, el problema no es estar en el pasillo. El problema es que utilicen el cubreboca. No hay otra, compañeras y compañeros, lamentablemente. Ojalá que el año que viene volvamos a hablar y le preguntemos, ¿todos se vacunaron contra el coronavirus? Por ahora esa pregunta no la podemos hacer. ¿Hay tratamiento efectivo? No. A veces se utilizan retrovirales, como se utilizó al principio por el VIH. Después se utilizó el corticoide, se lo dejó de utilizar, ahora se lo vuelve a utilizar nuevamente, ustedes van a escuchar o leer que se está utilizando la dexametasona en los casos graves, como antiinflamatorio, porque este virus lo primero que hace es una gran inflamación de los 2 pulmones, como si tuviera una neumonía bilateral. Hoy lo único que hay en Argentina, que es un protocolo y están dando muy bien, es la transfusión de plasma. ¿Todos pueden dar? No. ¿Todos pueden recibir? No. Una persona que tuvo coronavirus, que haya tenido hepatitis o tiene SIDA, no puede transfundir sangre por el coronavirus, ni ahora ni antes. Ustedes saben que hay personas que no pueden dar sangre. ¿Y todos pueden recibir? No, de ninguna manera. Hay personas que tienen enfermedades previas que no pueden recibir transfusión. Entonces no es real que a mí no me están dando el plasma porque es para los políticos y los famosos y me pidieron 3.000 pesos. De ninguna manera. En los hospitales es gratuito, es un protocolo, están dando bien. Nos están mirando de afuera para ver cómo está funcionando este protocolo. Se está haciendo, se los está explicando, no, se lo aplica, no como conejillo de India, sino porque ya se sabe que ese pool de anticuerpos que dona una persona que ha tenido el COVID puede ser transfundido a otra persona que tiene un COVID moderado o grave. Y ahora me estaban escribiendo recién, mientras estaba hablando Marisa, recibía la noticia, que en el Hospital Muniz hay menos gente en terapia intensiva porque se está aplicando el plasma de pacientes que le han dado el alta y que voluntariamente donan su plasma. ¿Me explico? Entonces, esa gente que está en terapia intensiva no necesita el respirador. Eso es muy bueno. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Que cada vez haya menos gente grave.
menos gente grave que necesita el respirador. Ahora está saliendo un protocolo donde dice, toda persona que tiene un COVID leve y pueda estar aislado en su casa, en una pieza, no hace falta que se interne. Eso es bueno, porque eso descongestiona los hospitales. Y dejame a los hospitales para los casos moderados y graves. Y dejemos el aislamiento extrahospitalario en lugares para la gente que tenga COVID leve, que prácticamente ya está dada de alta, como es el caso del hotel de Suteba, o pasa en UPCN, o en SUTA. Muchos gremios socializaron lugares para poder internar COVID leve. Entonces, resumiendo, es lo que tenemos. No hay tratamiento, no hay vacuna, lo único que nos salva es el aislamiento, el tapaboca y más que nada el distanciamiento social. Antes de pasarle a Marisa, permiso Alejandra, con respecto a las preguntas que más o menos Lilian las estuvo respondiendo, hay una pregunta que habla de que hay muchos papás o familias que no tienen la aplicación. Entre lo que dijo Lilian, ella lo aclaró. A ver, nosotros también tenemos, obviamente, nuestra función es pedagógica. Desde el lugar, desde la escuela, la primera forma de llegar a las familias es desde lo pedagógico, y en la primera pregunta decía, ¿cómo informamos? Nosotros enseñamos a nuestros alumnos y a la familia, a nuestros alumnos, sobre las medidas preventivas del COVID. Cada vez que citamos a la familia, porque puede pasar que no tengan la aplicación Cuidar, porque los teléfonos son obsoletos o no tengan dispositivos, tenemos que citar haciendo hincapié en esas medidas preventivas que estuvimos enseñando. Cuando nosotros citamos a la familia que vengan a buscar los módulos alimentarios, tenemos que resaltar constantemente, obviamente, el directivo con el apoyo de los docentes que trabajan en su institución, resaltar esto de que no pueden venir si no vienen con tapabocas, que venga una sola persona, que en la fila se respeta la distancia. Nosotros tenemos acá, Lilian, te cuento, en las escuelas, en la mayoría de las escuelas, vino el municipio y pintó la distancia, y también vienen seguridad para cuidar las filas de las escuelas. Tenemos eso, hay una articulación muy buena con la municipalidad y en el comité mixto distrital desde la gestión anterior participa como invitado el municipio para poder tener y hacer medidas preventivas y políticas preventivas para todos los trabajadores de la educación, así que eso lo estamos articulando. Pero bueno, con respecto a esta pregunta, volver a eso, a lo pedagógico, chicas. Nosotras llegamos a las escuelas desde lo que enseñamos, desde lo que enseñan las docentes, que todos los días están en contacto con los alumnos. Viene una sola persona, con tapaboca, y obviamente que antes de la casa se tiene que fijar si tiene síntomas. A los papás y a las mamás y a la familia le tenemos que decir, si usted tiene síntomas, usted no viene, mande a un vecino. Es igual que en el caso, si tenemos un caso positivo en la escuela, que está articulado, que articulamos toda esta información que decía Marisa, que llega a la jefa distrital y de ahí a la municipalidad, también sabemos que nosotros debemos articular, que la primera opción es que venga algún vecino a buscar ese módulo alimentario, y si no, es la municipalidad la que le va a llevar el alimento, que también lo está haciendo porque todo esto está articulado. ¿Sí? Ahora sí, Mari, te paso a vos. Sí, Analía, yo quería decir una sola cosita, que estuvo muy claro esto de la aplicación Cuidar y lo que ponían en el chat. El tema son, como dice bien las doctoras, que los asintomáticos no van a poner en la aplicación Cuidar que tienen fiebre, que tienen tos, porque no lo tienen. Entonces está muy claro esto de la única medida es la medida preventiva. Una directora me comentaba que marcan con cinta la distancia en la vereda, pero bueno, hay que... Así que eso es bien claro, gracias. No, reforzar dos cuestiones, porque con Lili nos estamos por ir a otra reunión que ya empezó y que le pedimos que nos esperaran. Fundamentalmente con lo que tiene, primero que no es una única estrategia la que yo tengo que usar. Son todas las estrategias que pueda en paralelo, para que la comunidad sepa, para que se entere, para que esté al tanto de las medidas preventivas, de cómo tiene que hacer, y la conexión por lo general siempre es el maestro o el profesor, o la profesora o la maestra, digamos.
Y es mucho más sencillo a veces preguntarles, bueno, y decirles, ustedes cuando tengan algún problema, si tienen algún caso de COVID, si tienen un caso, lo que sea. Se cortó, Mari, no sé si nos escuchás. Nos están pidiendo, Analía, el Ahora sí, protocolo, gracias. el protocolo si lo podemos pasar después para socializarlo con los Los docentes. protocolos, los protocolos que nosotros estamos hablando fueron socializados. Igual vamos a volver a reforzar la socialización de los protocolos y de la guía también para que tengan en cuenta de qué se trata. También esta semana creo que fue antes, ¿hoy qué día es? Martes, el viernes pasado, Miércoles, ¿no, Marisa? miércoles. Salió el de la jurisdiccional que también ya fueron socializados por los inspectores. Es decir, salieron desde Jefatura Distrital, salieron desde En la recomendación que mandamos la semana pasada, está incluido el protocolo también. Así que con solamente mandar a la recomendación 1 de jurisdiccional, ahí tienen todo. Después Y lo contarles otro que antes... quería reforzar, perdóname, Ani, lo Sí. que otro que quería reforzar son los espacios, como decía Ali, los espacios de articulación. Nosotros pedimos, cuando vimos la resolución de cómo se conformaba la Comisión de Salud, nosotros pedimos, y se modificó al día siguiente, la incorporación de los comités mixtos en las comisiones de salud distrital. Porque es necesario, es fundamental la articulación. Es fundamental la articulación con el municipio, con el consejo, la jefatura, las escuelas, las organizaciones sociales, los frentes barriales, lo que sea, es importantísimo. No solamente para el tema del COVID, sino que muchas veces, por lo menos en mi distrito, lo estamos tratando de hacer, es para buscar a aquellos alumnos que no se han podido conectar de ninguna manera y necesitamos saber cómo están, qué les pasó, ¿no? Porque en todos los distritos hay un número de alumnos, de alumnas, que no sabemos dónde están porque no se han podido conectar de ninguna manera. Bueno, lo que estamos trabajando con las organizaciones sociales de los barrios para identificarlos, para irlos a buscar, para saber. Por eso nos parece que no es una sola la medida, las estrategias son múltiples, válidas todas, sabiendo y teniendo bien claro cuál es el objetivo, que es las medidas preventivas. Son las medidas preventivas. Insistimos porque no hay otra cosa, no hay otra cosa. Y en el protocolo último, en la recomendación, nosotros pusimos el link del Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque todo el tiempo se van modificando las definiciones, los elementos de protección, los cuidados. Entonces, la manera de que ustedes estén actualizados es a través del link del Ministerio de Salud de la provincia. Por eso les pusimos el link, ¿sí? Así que bueno, nada, si les parece bien, si no se enojan, cualquier cosa después quedamos para otro encuentro, con otro sentido. Les chusmeo que lo que estamos trabajando en la jurisdiccional, no digan a nadie que se los conté, ya estamos empezando a trabajar en la vuelta a la escuela, que sabemos que en provincia de Buenos Aires va a ser muy dispar, porque la situación del conurbano con la región, con el interior de la provincia es muy diferente, así que es muy probable que se dé en distintos momentos. Sabemos que no vamos a volver todos los grados, pero así vuelva un solo grado a la escuela, ya hay que empezar a trabajar en lo que tiene que ver con la situación edilicia de nuestras escuelas. Fíjense que nuestras escuelas se abren 1 o 2 veces por mes desde marzo. Por lo tanto, hay que empezar a pensar en la revisión de las instalaciones de gas, de electricidad. No podemos volver a una escuela que no tenga agua, que tenga problemas con los sanitarios. Las medidas preventivas, ¿a qué llamamos medidas preventivas? Limpieza de tanque, análisis de agua, desinfección, derratización. Vamos a volver, supónganse que volvamos en septiembre, como dicen los más optimistas. Volvemos con el dengue. Problema terrible en provincia de Buenos Aires. Las larvas ahora están ahí descansando por el frío, pero cuando venga el calor, salen las larvas del dengue. Las 4 cepas este año
en Provincia de Buenos Aires. Entonces, corte de césped, desmalezamiento, descacharreo. Hay que empezar a pensar en cada uno de los territorios, y si ustedes tienen tan buena relación con el municipio, entonces mejor, cómo se empieza a planificar estas medidas preventivas y estas revisiones a los servicios. Para esto ustedes tienen las 12 recomendaciones de la Comisión Jurisdiccional Mixta del 2013 y 2 recomendaciones más que tienen que ver que tienen en el 2015, que tiene que ver con la desinfección, desinsectación, derratización, fumigación. Entonces, pongamos en movimiento las recomendaciones, pongamos en movimiento los espacios de participación y de planificación, diagnóstico, planificación, para ir pensando cómo se vuelve a la escuela en las mejores condiciones. Así que bueno, les agradecemos mucho la invitación, esperemos que hayamos podido responder todo, así que muchísimas gracias a todas, a todos, a ustedes. Alejandra, Ahí yo estuve, Analía, ahí estuve contestando algunas preguntas por chat, así que traté más o menos, algunas no las contesté porque las aclaramos. Les agradezco personalmente que permitan poder, esto es una construcción de todos, todos aprendemos de todos, nadie tiene el saber, es una situación difícil, pero repito, esto es colectivo, cuidarme, cuidarte, cuidarnos, es colectivo y por sobre todas las cosas articulado. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Como sabe Graciela, Arce y Analía, 2 compañeras muy queridas, para mí es un gusto estar en Esteban Echeverría otra vez y a disposición. Alejandra, si me permitís, Sí. bueno, agradecerle a las dos, contarles nuevamente que ellas son miembros de la Comisacep y de la Comisión Jurisdiccional de Educación, contarles a ustedes que nosotros también en el Comité Mixto Distrital tenemos programada para nuestra sesión, que es el 17 o el 16 de julio, no recuerdo ahora bien la fecha, tomar esta iniciativa de estar pensando cómo vamos a volver. Obviamente vamos a tratar los 12 puntos de infraestructura, obviamente, y esas 2 recomendaciones, así que gracias Marisa por compartirlo. Agradecerles por ayudarnos, por abrirnos un poquito. Quizás nosotros recibimos estos protocolos en las escuelas, pero bueno, de esta manera podemos ser más conscientes de la importancia del cuidado y del cuidarnos entre todos, y rescatar una cosa que decía en el chat, que hay una compañera que dice que llegó en el protocolo en el contexto de pandemia, esto que tiene que ver con la comunicación a la familia. Sí, hay un anexo 1 que ustedes pueden mandar a la familia, un número que no sea el de la escuela, porque en la escuela no estamos, para que las familias nos puedan informar a nosotras, o obviamente informarle a las docentes. Bueno, muchas gracias. Como parte en realidad, como parte del Comité Mixto Distrital y en representación de los gremios, agradecer a todos los directivos y a todas las directoras por estar presentes, a los inspectores también, y obviamente a Marisa y a Lilian por todo lo que aportaron. Gracias. Bueno, yo en nombre de la Jefatura Distrital, la jefa distrital se tuvo que ir al acto público de cobertura de inspectores, así que en nombre de la Jefatura y de todos mis compañeros inspectores que participaron, agradecer a Lilian y agradecer a Marisa, clarísimo, la explicación sumaron a lo que ya sabíamos, incorporamos nuevos hábitos. Analía, pedirte, porque me están pidiendo por chat el Power, insisten con el Power, y bueno, el protocolo lo volvemos a mandar. Si me lo querés mandar en forma particular, yo me encargo de que todos los niveles y modalidades lo tengan, para que lleguen, para refrescar una vez más. Así que muchas gracias, clarísimo, gracias por participar a todos los equipos directivos. Muchas gracias. Un aplauso. Hasta luego. A la próxima, nos vemos. Hasta la próxima.
Analía, no te oigo.